Veo que hay harta matrona, harto farmacéutico, así que ustedes se hacen las sorprendidas, así como, "Oh, esta información nueva, probablemente ya lo sepan, pero siempre es bueno ir recordando alguna de estas cositas y como dijo Francisco, les voy a presentar acerca de anticoncepción y VIH. Para este trabajo, hice una pequeña revisión de la literatura, busqué en PubMed los términos VIH y anticoncepción, en inglés por supuesto porque bilingüe decía. Em, y aparecieron 2071 artículos. Y dije, no puedo leer tanto. Así que vi que muchos de los títulos que aparecían de los papers incluían aspectos de prevención. Prevención del VIH, incluían PrEP, uso de TDF, FTC. Entonces, eso se escapa un poco de lo que estamos acá, porque acá no trabajamos tanto con la prevención del VIH, sino más bien atención de personas que viven con VIH. Así que le agregué a la búsqueda que excluyera todo lo que habla acerca de la prevención y ahí se redujo considerablemente el número de papers, como a 200 y algo a través del filtro de la lectura de los títulos y de los abstracts, se hizo, o sea, se redujo a aproximadamente 50 y algo. Y esto es un resumen de esos 50 y algo. ¿Ya? Entonces, Manuel el puntero. Ya, no, mentira. Antes de comenzar, es necesario recordar un poco este eje hipotálamo-hipófisis-gónada. En el caso de las personas con capacidad reproductiva, con capacidad de gestar, ovarios, ya no tenemos para qué incluir lo otro. Em, entonces, tenemos que el hipotálamo va a liberar pulsaciones de la GNRH lo que va a estimular que la hipófisis cree, o sea, sintetice y libere y controle los niveles de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, LH-FSH. Y estas van a actuar directamente sobre los ovarios, entre otros efectos, para poder desarrollar un folículo solamente un folículo de todo el ovario, que al día 14 aproximadamente va a producir la ovulación. Entonces, una vez que se produce la ovulación, vamos a tener o sea, un poquito antes de la ovulación y posterior a ella, vamos a tener células encargadas de la producción de estrógenos y progesterona en mujeres cisgénero y personas con capacidad de gestar en general. Va a haber más predominio del estradiol, que es una de las formas más activas de los estrógenos como biológicos, por así decirlo. Y esto a su vez va a hacer un feedback negativo para que no se siga la cadena y en el fondo no se sigan estimulando más ovocitos porque no se necesitan. Para el ciclo menstrual es solamente un ovocito el que se requiere para esto. Por supuesto que de repente pueden ovularse dos por cosas de la vida. Pero en el fondo este es el ciclo. Entonces lo que va a pasar es que la progesterona va a tener un efecto inhibitorio de todo este eje y en base a eso es lo que se basa, valga la redundancia, el uso de anticoncepción hormonal. Entonces vamos a entender la anticoncepción como cualquier esfuerzo para prevenir un embarazo. Y esto es súper importante porque las gestaciones no deseadas son más comunes en personas con capacidad de gestar, les puse esa sigla PSSG, en personas seropositivas que en personas seronegativas. Se cree que es porque la oferta de anticoncepción a personas que viven con VIH no es la misma que a personas que no viven con VIH. Y esto puede explicarse porque una vez que las personas inician sus controles, mantienen una relación más cercana, no necesariamente como personal, pero con el centro tratante, eh, mantienen una relación más cercana con el equipo de infectología y entonces, donde el equipo de infectología les satisface las necesidades de control médico o de control en salud en general, no ven la necesidad de acudir a centros de atención primaria que es donde principalmente se entrega la anticoncepción. Esto a nivel mundial. A mi percepción, en Chile se tiene una relación mucho más abierta con la anticoncepción y mucho más disponible que en otras partes del mundo. Por ejemplo, la literatura
de Estados Unidos hablaba mucho acerca de los seguros de salud y qué tanta cobertura tienen y cómo los seguros de salud pueden incluso ser un factor de no tener oportunidad para anticoncepción porque no está cubierta, hay que pagarla. Y hay algunos anticonceptivos de larga duración que son muy costosos. Por suerte en Chile tenemos el beneficio de tener anticonceptivos de larga duración muy confiables en atención primaria de salud gratuitamente. Entonces, para pensar. Em, entonces, las personas que viven con VIH se ha descrito que tienen más embarazos no deseados. A su vez, A su vez, em, producto de esto mismo, producto de que hay un embarazo que no se desea o no se puede llevar a cabo por temas económicos, por temas de trabajo o simplemente porque la persona no quiere estar embarazada, las personas con VIH suelen tener más abortos o suelen inducirse más abortos que personas seronegativas. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Em, Y este punto es muy importante porque el acceso a método anticonceptivo no implica solamente el satisfacer la necesidad de anticoncepción, sino que tiene un rol mucho más trascendental para las personas porque implica una cierta gestión de la propia atención en salud. Si una persona ve que a través de su propia consulta, de su propia gestión, tiene anticoncepción, va a poder sentirse más empoderada, empoderado o empoderada para realizar otras gestiones asociadas a su propia salud. Ya entonces, no es solamente así como, ya, indiquemos anticoncepción para prevenir embarazo. Es algo mucho más valórico incluso que eso. Entonces, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, hay muchas clasificaciones, pero esta es una que les propongo. Vamos a ver que hay métodos hormonales basados en la inhibición de este eje hipotálamo-hipófisis, con una excepción que les voy a comentar, y los métodos no hormonales. Respecto de los métodos hormonales, tenemos una variedad de formas farmacéuticas porque la idea es poder recomendar o poder realizar una consejería para que la persona pueda elegir qué método le conviene. Tenemos, por ejemplo, inyecciones que se pueden administrar mensual o trimestral. Tenemos anillos vaginales que pueden ser insertados durante 3 semanas y luego una semana de descanso para completar ahí como lo que se esperaría con píldoras anticonceptivas, o sea, tener el mes de efecto. O tenemos los anillos también trimestrales que son tremendos, son un poquito más grandes incluso. Tenemos los parches transdérmicos, los comprimidos que pueden ser de una o de dos hormonas. Tenemos los implantes subdérmicos y los sistemas de liberación de hormona local. Respecto de esto, es la progesterona en estos anticonceptivos la que va a llevar a cabo el efecto anticonceptivo. Y el estrógeno va a tener el rol de disminuir las molestias, de regular el sangrado que hay, de disminuir los síntomas asociados a em, la falta de los estrógenos como endógenos, porque como les comenté en un principio, el eje hipotálamo-hipófisis se ve inhibido por la progesterona. Entonces, si yo administro progesterona, va a pasar que, o sea, progesterona exógena, va a pasar que la síntesis propia de estrógeno también va a ser disminuida y puede incluso generar algunas molestias similares al climaterio como producto de esta deprivación hormonal. Entonces, el estrógeno tiene el rol de disminuir estas molestias. Y la excepción que yo les había comentado tiene que ver con los sistemas de liberación de hormonas porque, a diferencia de todos los otros métodos, estos no van a actuar a nivel sistémico, sino que va a ser a nivel local. Ya entonces, a través de la inserción, queda el sistema de liberación adentro del útero, va a generar una acción local, espesando perdón, espesando el moco cervical, impidiendo el paso de los espermatozoides, va a generar que
el endometrio no logre proliferar, entonces sí, en el caso de que lograra pasar un espermatozoide, no tuviese un buen lugar para ser implantado y así. Por otra parte, tenemos los métodos anticonceptivos no hormonales. Em, Podemos tener los métodos de barrera. Entre ellos está el diafragma, el capuchón cervical, que se inserta en la vagina, cubre el cérvix y entonces es una barrera física que impide el paso de los espermatozoides. Tenemos la esterilización quirúrgica, que es considerado un método no reversible, tanto para personas con pene como personas con vulva, vagina y útero. Si bien pueden hacerse intentos, por ejemplo, en personas con vulva, vagina y útero, de realizar una recanalización tubaria en caso de que se haga un corte, una sección, no hay garantía de que se logre la fertilidad, por eso se considera un método no reversible. Tenemos la conocida, la antiquísima test de cobre, que fue creada por un chileno, un dato curioso, y para que puedan comentar en la cena después. Em, Tenemos los geles o jaleas espermicidas, que suelen utilizarse junto con los capuchones o diafragmas cervicales, con una efectividad bastante buena, si es que se usan en conjunto por sí solo. La verdad es que no, no es que no sean recomendables, pero hay que tener ojo, también se recomienda el uso de otro método de barrera como lo es el conocido condón externo. Hablando del condón externo, tenemos los condones externos y los condones internos. Em, Hablamos de condón externo y condón interno porque, por un tema más de género, porque no todo, o sea, primero se llamaba condón masculino y femenino, pero se vio que no todas las personas con pene son hombres, ni todas las personas con vulva son mujeres. Luego se empezó a hablar de condón vaginal y condón de pene, pero esto también restringe el uso que se le puede dar a estos métodos. Por ejemplo, el condón vaginal o condón interno también puede ser utilizado para el sexo anal. Em, en caso de que yo sé que de repente los recursos no son los que nos gustarían en los centros hospitalarios, pero sí tenemos acceso a los condones internos. Entonces, de repente, cuando lleguen personas que digan, saben que no puedo usar el condón de pene porque me queda muy apretado, me queda muy incómodo, no siento mucho, ahí pueden negociar o pueden presentar el condón interno que resulta, por lo menos en las consejerías que he hecho, ha resultado fructífero para las personas. Porque debemos recordar que el hecho de vivir con VIH no significa que las personas no pueden sentir placer durante sus relaciones sexuales. Muy importante. Y finalmente, los métodos naturales. Está el método de Billings basado en la monitorización del moco cervical, entendiendo que a medida que se acercan los días fértiles, este cambia de consistencia y es más similar, por ejemplo, a lo que se describe como clara de huevo. Em, Está el método sintotérmico, que a través de la medición de la temperatura basal em, se ve el pic de LH que finalmente va a desencadenar la ovulación, perdón, de FSH, va a desencadenar la ovulación. Hay un aumento de la temperatura en 0,5 grados aproximadamente, entonces si la persona es muy consistente con la toma de la temperatura a la misma hora todos los días, va a poder percatarse de esto. Ahora, este método tampoco es tan recomendable por sí solo porque si una persona se resfría y tiene fiebre, ahí lleva el método. Entonces, siempre cuando una persona opta por un método natural, siempre se recomienda que se usen en conjunto, ya el método sintotérmico y el método de Billings, para poder tener una estimación más efectiva de los días fértiles. Y una última palabra con respecto a los anticonceptivos hormonales. Es muy importante que cuando tengamos la atención o cuando vayamos a recomendar un método anticonceptivo, que mencionemos que no hay días fértiles. De repente es algo que damos por obvio, porque obvio, pues si un anticonceptivo hormonal no tiene días fértiles. Pero si es que no lo comunicamos, muchas veces las personas igual van a evitar tener relaciones sexuales los días que se cree que van a ser los días fértiles, más o menos al día 14. Entonces, ¿para qué vamos a evitar que una persona tenga relaciones sexuales solamente por desinformación? No es justo. Entonces, otra cosa que debemos incorporar al momento de realizar esta atención es hablar acerca de la efectividad. La idea es que cada persona escoja el método anticonceptivo que más le acomode según lo que cree que pueda hacer.
Por ejemplo, de repente el presentar las píldoras anticonceptivas va a una persona estudiante, por ejemplo, em, quizás no tiene tanto tiempo para acordarse de tomarse la pastilla, quizás, perdón, el comprimido, no me matan los farmacéuticos. em, Quizás ya no quiere tomar más comprimidos porque ya está con el tratamiento antirretroviral y tomarse otro comprimido más solamente para no tener bebés. De repente puede ser un poco sobrecogedor, aunque quizás a nuestros ojos cero negativos no midamos tanto el impacto del tomar un medicamento todos los días. Em, pero quizás si le presentamos a otra usuaria este método anticonceptivo, puede tomarlo como que logra tener el control de su propia fecundidad. Entonces también puede ser como, listo, yo sé cuándo inicio, cuándo termino, yo sé la manera en que voy a tener relaciones sexuales, entonces em, yo prefiero los comprimidos porque tengo control sobre eso. Entonces la idea es que al momento de realizar las consejerías, de realizar la atención para conversar acerca de métodos anticonceptivos, hablemos de la eficacia. Por supuesto que los métodos anticonceptivos que menos dependan de la persona van a ser los más eficaces. O sea, si es que em, no es lo mismo tener que acordarse de tomar los comprimidos todos los días a la misma hora, porque a diferencia del tratamiento antirretroviral, eh, no hay tanta permisividad con los olvidos. Por ejemplo, en los anticonceptivos combinados orales de una sola hormona, el olvido máximo que se permite es de 3 horas. O si no, se tiene que recurrir a anticoncepción de emergencia. Entonces, de repente, por mucha consejería que nosotros podemos hacer a nuestros pacientes de, no, te tienes que tomar el antirretroviral a la misma hora, sabemos que hay una cierta permisividad de unas cuantas horas. Em, y eso también nos dice la clínica, o sea, las personas dicen, no, yo me tomo el tratamiento con desfases de 10 12 horas y sabemos que no es lo óptimo, pero finalmente el resultado de la carga viral de VIH es indetectable, entonces, si lo resulta y está indetectable. Em, entonces la idea es hablar de esto, hablar acerca de el uso de métodos naturales también es una opción, no porque, como dijo Natalia ayer, no porque no estemos de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos naturales o porque nos parezcan descabellados um, o las connotaciones negativas que podamos tener asociadas a ello, tenemos que dejar de recomendarlas o de hablar de ellas. Es súper importante. Entonces, respecto a los anticonceptivos orales de dos hormonas, podemos hablar de que, bueno, el concepto de backbone, ¿cierto? Que un concepto muy antiguo que habla acerca de la espina dorsal del tratamiento de VIH, em, no suelen tener interacciones significativas con los métodos anticonceptivos orales, ¿ya? O sea, no va a haber disminución del efecto antirretroviral ni tampoco va a haber disminución del efecto anticonceptivo. Esto es uso de TDF, abacavir, tricitabina, lamivudina, no hay problema. Hay que tener en consideración que los tratamientos que incluyen el cobicistat como booster van a em, producir un aumento de la progesterona y una disminución del etilinistradiol. Ya, o sea, estas dos hormonas van a ir aumentando y disminuyendo, por lo que se recomienda que si una persona va a iniciar un método anticonceptivo estando con un antirretroviral con cobicistat, utilice como mínimo una dosis de estrógeno de 30 microgramos, ¿ya? Porque donde se va a producir una disminución del estrógeno y usamos un anticonceptivo de bajo estrógeno, pueden aumentar las molestias que les había comentado por la deprivación hormonal. Y esto puede generar la sensación de que el anticonceptivo no está funcionando. Y no es así porque la progesterona está bien, está ahí, está regio y sigue actuando. Siguiente, los inhibidores no nucleosídicos se pueden utilizar de manera segura, con excepción del efavirenz, que es un inductor del citocromo P450. Entonces va a hacer que el metabolismo de las hormonas sea mucho más rápido y que por lo tanto el efecto anticonceptivo se pierda. Y esto es una temática muy frecuente, o sea, muy recurrente en anticoncepción, em, que el efavirenz disminuye la eficacia anticonceptiva de muchos anticonceptivos. Ahora,
En la búsqueda de la literatura fue un poco fome porque no hay mucha publicación respecto de los tratamientos más nuevos. La verdad es que en la actualidad la cantidad de personas que inician tratamiento con efavirenz son como muy pocos. Em, bueno, los inhibidores de la proteasa también tienen interacción en desmedro del anticonceptivo con excepción de la tazanavir con ritonavir. Ya ese sí se puede utilizar seguramente con los anticonceptivos orales combinados. Y el fostemsavir puede aumentar la exposición del etililiestradiol, que es una de las hormonas de los anticonceptivos, y hacer que se acentúen los efectos del etililiestradiol. Y esto puede implicar aumento de las reacciones adversas asociadas al uso de anticonceptivos, como cefaleas, dolor de mama, e incluso aumentar los riesgos de trombosis venosa profunda, para tenerlo en consideración. Siguiendo con los inyectables trimestrales, acá hay bastante evidencia sobre la interacción que tienen con los antirretrovirales, específicamente y comenzando con el nivel de densidad mineral ósea. El perdón, no. La medroxiprogesterona produce una alteración de la función de los osteoblastos y osteoclastos. Entonces va a estimular a los osteoclastos y va a inhibir la función de los osteoblastos. Entonces por eso disminuye la densidad mineral ósea. Esto hay que tenerlo en consideración porque una cantidad no menor de antirretrovirales contienen TDF. Y se ha visto que la asociación de TDF con la medroxiprogesterona va a producir una desmineralización más acentuada. No se habla tanto del riesgo de fractura, pero ¿para qué nos vamos a exponer a que la persona, para qué vamos a ver si es, no deberíamos siquiera averiguar si es que tiene mayor riesgo de fractura, si ya sabemos que el uso concomitante produce desmineralización acentuada? Em, Se ha visto que al comparar los niveles al comparar las densitometrías óseas entre personas que antes usaron medroxiprogesterona inyectable y las personas que están actualmente con medroxiprogesterona, o sea, unas que antes la usaban y ya no, y otras que la están usando, se ha visto que las personas que suspendieron la medroxiprogesterona recuperaron su densidad mineral ósea. Entonces se espera que con la suspensión de la medroxiprogesterona se logre recuperar la densidad mineral ósea. ¿Ya? También para que lo tengan en consideración. O sea, no es que esté estrictamente prohibido, así como, no, usabas el inyectable trimestral, no puedes usar el TDF, lo siento. Porque pueda usarlo. Y nuevamente vemos que el efavirenz va a disminuir la eficacia anticonceptiva de la medroxiprogesterona. Perdón, no disminuye la eficacia anticonceptiva, pero sí va a hacer que la periodicidad con la que se inyecte sea adelantada, en el sentido que el inyectable trimestral tiene una duración de 12 a 14 semanas, habitualmente. El uso de Favirenz va a hacer que este tiempo de eficacia se acorte. Entonces se recomienda que se adelante la inyección en vez de 12 a 14 a 8 a 10 semanas. Se puede utilizar. Los implantes anticonceptivos también tienen vasta evidencia con interacción con el efavirenz. Al principio se creía que si es que había una doble administración de la dosis, por ejemplo, el anticonceptivo que se comercializa como Implanon NXT, em, trae una varilla, mientras que Yadel trae dos varillas. Se estudió si es que el administrar doble dosis, o sea, en el caso del Implanon, dos varillas y en el caso de Yadel, cuatro varillas, iba a evadirse un poco esta interacción del desmedro del anticonceptivo. La verdad es que igual ocurre. O sea, el doblar la dosis no es suficiente para sobrepasar este obstáculo que implica el usar efavirenz. Por lo que se recomienda que si es que la persona está con efavirenz y no tiene ningún otro método anticonceptivo que le pueda convenir, evaluar eventualmente un cambio de tratamiento. Em, el uso de
el implante con atazanavir va a aumentar la concentración de ambas drogas. Esto puede acentuar cambios en el sangrado porque los métodos anticonceptivos de una sola hormona, de progestágeno, eh, naturalmente implican un sangrado irregular. O sea, no se puede predecir cómo va a ser ese sangrado. Em, Antiguamente se creía que si es que yo primero le daba anticonceptivos orales de progestágeno solo, durante un tiempo podía probar cómo iba a ser este patrón de sangrado, entonces me podía adelantar y le podía decir, ya mira, si con el anticonceptivo oral de progestágeno solo no tienes sangrado, con el implante va a pasar lo mismo. Pero no es así, ya porque cada presentación de progestágeno va a causar diferentes patrones de sangrado. Em, bueno, también el uso de esos dos inhibidores de la proteasa está asociado a un aumento de la hormona del implante, entonces sugiriendo que el implante podría ser una buena opción para quienes están de repente con tratamientos de rescate o que tienen un virus multiresistente, entonces no habría problema porque no disminuye la eficacia anticonceptiva. Y el dolutegravir tampoco va a producir disminución del efecto anticonceptivo y el dolutegravir que se está utilizando cada día más para esquemas de inicio de tratamiento no va a significar que la persona no pueda utilizar un implante anticonceptivo. Em, y el aumento del etenogestrel, de la hormona en el implanon, no está asociado a otros efectos secundarios aparte del tema del sangrado. Un par de palabras acerca de estos dos métodos. Em, Hay mucha evidencia que es contradictoria respecto de la indicación de dispositivos intrauterinos con cobre en personas que viven con VIH. Em, Algunas personas, o sea, algunos autores describen que no hay riesgo asociado, o sea, no hay mayor riesgo de infección por el solo hecho de vivir con VIH, mientras que otros recomiendan que no se utilice el dispositivo intrauterino con cobre cuando hay una etapa avanzada por el riesgo que implica el proceso inflamatorio pélvico asociado al uso de dispositivo intrauterino. Pero como digo, la literatura es un poco ambigua en eso. Em, y el hecho de que los sistemas de liberación hormonal intrauterinos actúan de forma local y no hay mayor absorción a nivel sistémico, no implicaría una interacción con ningún antirretroviral, por lo que el uso de estos métodos anticonceptivos que se comercializan como em, antes Mirena, ahora Acertia o Cailina, etcétera, podrían ser también una buena opción en personas que deseen una anticoncepción de larga duración y que estén utilizando antirretrovirales. Respecto de la píldora anticonceptiva de emergencia, nuevamente vemos que el Efavirenz hace de las suyas, ¿cierto? Por lo que se recomienda que cuando una persona deba utilizar una píldora anticonceptiva de emergencia o mal llamada pastilla del día después, deba utilizar una doble dosis para lograr el efecto anticonceptivo. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer por qué detenernos en el fondo en hablar de esto y considerar las interacciones y de hablar acerca de lo que sería mejor método anticonceptivo para cada persona? Y es eh, Bueno, la idea es que se puedan presentar los efectos secundarios, ¿cierto? Que puedan acentuarse con el uso de tratamiento, hablar de cómo estos efectos secundarios no significan una disminución de la eficacia anticonceptiva, siempre y cuando efectivamente no signifiquen una disminución de la eficacia conceptiva. O sea, si es que estamos hablando de uso de Favirenz en conjunto con los otros métodos anticonceptivos, ahí sí, claramente. Pero lo que les había comentado del aumento del progestágeno y el sangrado que puede producir, no significa que no esté funcionando. Em, Siempre debemos tener en consideración lo que la persona desea utilizar. Nosotras podemos entregar toda la información y, al igual que todas las consejerías que hacemos, que es lo que debería ocurrir, la persona toma una decisión informada respecto de lo que desea como método anticonceptivo. Em,
hay harta información respecto del estigma o las preconcepciones que nosotros como profesionales de la salud podemos tener al momento de recomendar anticonceptivos. Em, y también, sorprendentemente, hay harta literatura que habla acerca de cómo las personas que viven con VIH sintieron coerción a utilizar un método anticonceptivo de larga duración. Está esta preconcepción asociada que, aunque de repente no queramos, pero está en el subconsciente colectivo, de que la persona que vive con VIH no debería tener la opción de tener un embarazo porque implica el riesgo de una transmisión, que era lo que hablaba la doctora Pasalaco el día de ayer. Y eso está ampliamente descrito. Entonces, no debemos recordar que eh, no tenemos el poder de incidir sobre las decisiones, o sea, de influenciar las decisiones de las personas respecto de su propia salud sexual y reproductiva. Debemos entregar la información de manera objetiva, sin inclinarnos hacia un método anticonceptivo en particular. Por supuesto que podemos hablar de los pros y los contras, pero finalmente la decisión va a ser de la persona que utilice el método anticonceptivo. Em, Esto también va a promover la autonomía de las personas de participar, ¿cierto?, de su propia gestión de salud sexual. Y hablar de esto es importante porque hay vasta evidencia que habla acerca de cómo las necesidades anticonceptivas de las personas que viven con VIH no están satisfechas. Esto a nivel mundial. Entonces, tenemos que sentarnos a hablar de anticoncepción. No debemos olvidarnos de que si bien el uso de condón lo promovemos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, que eso no se torne el discurso que tenemos para con nuestras usuarias o usuarios o usuarias. Ya la idea es promover la salud en general y eso implica uso de condón, ¿cierto? Pero siempre y cuando, bueno, se entiende, creo. Muchas gracias.